Muy bien, quiero darte la bienvenida a un episodio más aquí en Aprendiz Musical, el podcast. En esta ocasión vamos a estar charlando con Margarita Rula Kaminska, pianista y profesora de piano. En esta ocasión vamos a estar hablando pues de su experiencia en el aprendizaje del piano, en todo este proceso también de dedicarse a enseñar piano y de su proyecto Momento Piano, una escuela de piano en línea para adultos. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Margarita, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a Aprendiz Musical, el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de empezar este episodio. Qué bueno. Estás enseñando piano, ¿no? Eres pianista. Eres profesora de piano y como cosa curiosa, bueno, según vi en tu sitio web de Momento Piano, enseñas o estás enfocada en adultos, cosa que me parece bastante interesante. Quisiera pues conocer un poco de tu historia en la música, en el aprendizaje musical, en el aprendizaje del piano y cómo de las tantas posibilidades de ejercer la música te enfocaste más por este lado. Entonces, nada, ¿cómo inició todo? Pues bueno, empezó todo, que esto sorprenderá un poco, con 11 años. O sea, yo empecé bastante tarde con el piano para lo que suele ser, ¿no? Que la gente suele empezar con 7 años. Incluso yo he escuchado historias de personas que empiezan con el violín con 2 años. Pues no, yo empecé con 11 años y fue gracias un poquito a una profesora del colegio que habló con mi madre y le dijo, oye, existe el conservatorio, tus hijas, mi hermana y yo, se les da bien la música, pues allá que fuimos, hicimos la prueba y ahí empezó un poco todo. Y sí que es verdad que yo me obsesioné mucho con el piano y es que no quería otro instrumento, ¿no? O sea, tuve que hacer 3 pruebas para sacar esa nota que tenía que sacar para que me diesen la plaza. O sea que bueno, al final cuando entré, más feliz que nadie. Y nada, empecé eso directamente con el conservatorio, todo formación clásica. Y bastante pronto empecé a dar clases, cuando ya terminé un poquito lo que sería la formación básica para poder ser profesora. Pues un poquito de casualidad en realidad, o sea, me llamó un amigo para una escuela de música y dije, venga, pues para allá que voy. Y lo que me sorprendió, que yo no lo vi en el conservatorio, es que se daba clases a todo tipo de edades, desde niños de 6 años hasta adultos de 70 y pico, y bueno, pues yo ahí empecé a ver la diferencia de lo que es aprender desde una edad u otra, ¿no? Y hasta ahora, que eso fue, a lo mejor te digo ya, no sé cuántos años llevo dando clases en escuelas, pero igual han pasado casi 10, no lo sé, igual estoy exagerando, pero estoy cerca. Y el caso es que, bueno, yo seguí formándome, decidí especializarme en pedagogía musical y en lenguaje musical también. Me gustaba mucho dar clases de lenguaje musical, solfeo, que también se le llama así. Y un poquito porque mi pareja empezó a lanzarse en YouTube, yo ya me picó un poco el gusanillo de todo este mundo online, ¿no? Y también con el tema de la pandemia vi que había posibilidades, aunque sí que sabía que así por Zoom, que era lo que se utilizaba durante la pandemia, no funcionaba del todo bien, había mucho retraso en que llegase el sonido y todo, ¿no? Entonces, poquito a poco yo vi que mi pareja iba haciendo vídeos para YouTube y digo, esto parece que va funcionando, él es guitarrista y él decidió crear su escuela que se llama Momento Guitarra, igual que Momento Piano, ¿no? Y al cabo de 2 o 3 años, cuando él ya llevaba 3 años con su escuela, pues hablamos y decidimos sacar la parte que sería de Momento Piano, ¿no? Que sería yo como la profesora oficial de la escuela, por así decirlo. Y claro, nos enfocamos a adultos y además adultos de una edad bastante concreta, que es a partir de los 40, 50, mucha gente jubilada. Y lo que un poquito lo que yo veo es que necesitan un aprendizaje que no es empezar desde el método del libro infantil, ¿no? Porque les cuesta mucho. Hay algunos que sí que les apetece y bueno, pues no les importa ir pasito a pasito, pero muchos abandonan, ¿no? Yo cuando veo que en clases presenciales les pongo el libro de Bastien, por ejemplo, que es el que más se usa. Bastante famoso. Ese, pues bueno, algunos sí que deciden que sí, que van a pasar por todos esos pasitos que hay que pasar al principio, pero hay otros que se desmoralizan y claro, se ven tocando canciones infantiles y se les hace un poquito pesado. Entonces, por eso, ver un poquito otro enfoque para un tipo muy concreto de persona, que es un alumno que le gusta la enseñanza online, que eso es muy importante, o sea, le gusta YouTube, le gusta todo este mundo, y además de una edad bastante concreta, que normalmente suelen tener más tiempo, y
que además, pues bueno, les motiva ciertas dinámicas, ¿no? Cierto tipo de música. En el piano sí que estamos descubriendo que es mucho más amplio, ¿no? Les gusta la música clásica, pero también un poquito tocar otras cosas más modernas, ¿no? En guitarra, por ejemplo, pues les gustaba más clásico, o sea que bueno, ahí vamos viendo diferencias. Y la verdad es que está siendo muy, muy bueno. O sea, el resultado y los alumnos están muy contentos y bueno, pues ahí vamos investigando, ¿no? A ver qué es lo que mejor les viene en su aprendizaje como adultos, no como niños. Súper. En el tema de lo de la edad, ahora que dices que empezaste tarde, bueno, no, es una generalización muy atrevida, pero hay un pensamiento colectivo en Latinoamérica, y ahí yo creo que soy muy atrevido al decir Latinoamérica, pero hablando con varias personas, hay como un pensamiento generalizado de que, bueno, Europa es otro tipo de cultura, es otro tipo de como de educación desde casa incluso, y como que hay una brecha, ¿sí? Como que decimos, no, la gente allá está en otro nivel, la gente allá empieza más temprano, es más común que empecemos tarde en nuestros países de este lado. Y también con este, digamos, avance un poco de la conectividad por Internet, uno poco a poco se va enterando que la brecha, digamos, sí existen muchas cosas, pero que también se encuentran casos así, o sea, no es como tan, tan regla general, ¿sí? Que uno diga, no, es que allá todo el mundo empieza temprano. Y de ahí me surge como otro pensamiento y es, bueno, empezamos tarde en la música, ¿tarde para qué? Ahí está. Porque hay muchas aplicaciones del oficio, digamos, como tal, y hay muchos enfoques del aprendizaje, y ahí entonces, bueno, empezamos tarde en qué. Yo empecé, por ejemplo, a aprender violonchelo con 20 años, 21 años, que Qué eso bueno. ya es unos 10, 15 años tarde. Totalmente, es verdad. Sí, sí. Ahora, en la experiencia que tú dices que cuando empezaste a estudiar encontraste gente de diferentes edades y ahora que digamos tú enseñas a una edad adulta, ¿cuáles ves como que son los estereotipos que más se rompen al ver gente de diferentes edades aprendiendo? Pues mira, ahí está el tema un poquito de la agilidad, que mucha gente cuando ya pasa, pues, no sé, es que ya los 20 o los 30 años ya tienen un poco ese miedo de que no tienen la agilidad suficiente, que no van a aprender igual, que ya mejor ni siquiera intentarlo porque no lo van a conseguir. Y yo veo muchos adultos que tienen una agilidad magnífica en los dedos y si no la tienen del todo no pasa nada porque es que hay ejercicios, hay un montón de cosas que mejoran la agilidad, ¿no? Pero de todas formas, también lo que dices tú es que tenemos como la idea de que tocar bien un instrumento o el piano es hacerlo virtuoso, ¿no? Hacerlo todo muy rápido, hacerlo todo como, pues como esos niños chinos que tenemos todos en la cabeza. Y me parece, o sea, haciendo un poquito de unión con lo que has dicho de empezar tarde, ¿para qué o por qué? ¿Por qué es tarde? Al final también es un poco lo que yo animo mucho es a los adultos a que piensen qué es lo que quieren conseguir con el piano, porque a lo mejor si quieren conseguir tocar para Lisa, que es la pieza que les apasiona y les gusta, es que no necesitan todo ese material que nos enseñan en el conservatorio, o sea que pueden llegar perfectamente y que eso no les frene, ¿no? Entonces sí que es verdad que a lo mejor empiezas con 6 años y tienes cierta agilidad, tienes una manera de aprender muy diferente a cuando eres más mayor, pero es que cuando eres adulto captas muchas de las cosas que los niños no captan y eso es maravilloso porque a lo mejor lo ves un poquito más desde la teoría, pero lo entiendes muchísimo antes que un niño de 6 años. Entonces, también en lugar de ver siempre las desventajas de empezar más tarde, ¿por qué no enfocarnos en todas las cosas buenas que tiene empezar de adulto y sacar partido a eso? Yo también veo que quizás el tema de empezar tarde, por lo menos dentro de lo que ha sido mi experiencia y de lo que ha sido mi contexto social y cultural, hay inconvenientes que no son necesariamente de aptitudes musicales y del aprendizaje o del contenido curricular, digámoslo, sino más bien asuntos internos, cosas familiares, cosas sociales, económicas, que uno puede decir, bueno, si empiezo tarde, no le puedo dedicar todo el tiempo porque tengo que salir a trabajar, porque tengo que responder por una cosa u otra. Y a veces como que es eso lo que más condiciona que necesariamente a aprender.
por otro lado, el tema con lo que dices, ¿por qué pesa tanto y como que se ha metido tanto en la mente de todos o de mucha gente esa idea de que si yo no toco de manera virtuosa, entonces no, como que yo mismo no me apruebo, digo Exacto. no estoy al nivel o no estoy es un poco también como interesante por cómo se ha establecido quizás ese tipo de pensamientos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y al final lo que dices tú es que con los adultos hay que trabajar un poco más la mentalidad y las creencias que tienen, como me estás comentando, es que es totalmente eso. Que los problemas técnicos que puedan aparecer, porque al final las limitaciones que yo veo mucho y que les desmotiva, es justo lo que estás comentando, creencias de que tienes que tocar así o tienes que tocar de tal manera, la autoaprobación, que a veces es que ni por mucho que un profesor les diga, a veces yo les digo, es que lo estás haciendo muy bien, estás yendo a muy buen ritmo, no, la autoaprobación es que si no está eso, cuesta mucho motivarse, ¿no? Entonces yo siempre animo a cambiar un poquito esas creencias o esas ideas que tenemos para poder avanzar y disfrutar, porque al final el objetivo es disfrutar, que yo creo que también a veces eso se olvida, ¿no? Venimos un poco del sistema educativo, de que tenemos que aprobar exámenes y entonces cogemos el instrumento que queremos aprender con esa mentalidad de tenemos que aprobar un examen. Y no, ya estamos en un momento en el que no, que es para disfrutar y enriquecernos. Sí, 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 sí. Bueno, yo tengo también, gracias a un amigo que también estuvo por aquí en el podcast, Juan Diego, yo tengo un grupo de adultos con los que vemos clases de teoría. Ahora mismo hacemos análisis, análisis de partitura, análisis armónico, cosas así. Y bueno, son cosas que de pronto no es para todo el mundo, pero algunos, cuando uno recibe como esa retroalimentación o esa conversación en sentido contrario, uno se da cuenta que hay personas que lo que tú dices, como que le dan un uso a lo que ya saben o a lo que ya están aprendiendo en el instrumento, le dan un uso diferente a partir de entender, digamos, conceptos teóricos o de ver que esa teoría no está tan alejada de lo que está ya como tal practicando en el instrumento. Entonces, eso también me parece muy chévere. Yo realmente admiro a la gente que trabaja con niños muy pequeñitos, ¿sí? Porque bueno, primero también creo yo que por mi forma de ser es bastante como complicado y lo otro es que no es como que uno los tenga con la misma concentración y atención todo el tiempo. Y ese trabajo a veces como que, no sé, a veces creo que es bastante desgastante porque el cerebro, digamos, uno de adulto como que quisiera que el niño respondiera de cierta manera y los niños, creo yo que una gran diferencia con muchos adultos es que son más libres y son más exploradores y los errores, entre comillas, los ven de una manera muy diferente a como lo vemos nosotros. Entonces creo que también requiere una preparación diferente, ¿no? Yo no tuve como tal un acceso a conservatorio y realmente no, o sea, en Colombia creo que solo hay 2 o tal vez 3 conservatorios en todo el país y pues eso hace como que mucha gente aprenda o se conecte con la música de maneras bastante folclóricas, digámoslo. Qué bueno. ¿Cómo es entrar a un conservatorio? ¿Qué es lo que le da, digamos, como porque a veces pareciera como una cosa solemne, ¿no? El conservatorio. Sí. ¿Qué es? En Vale. una pregunta más sencilla, ¿qué es el conservatorio? Sí, sí. Vale, genial. Pues qué bien que me hagas esta pregunta. Lo primero de todo quiero hacer un comentario a lo que has dicho, que es que me parece que es una gran suerte por una parte, ¿vale? Todo tiene sus cosas buenas y malas, pero haber aprendido desde otro punto que no es el conservatorio, ¿vale? Porque el conservatorio tiene muchas cosas que ahora te cuento, por lo menos aquí en España, y a lo mejor es la visión un poco europea. Pero bueno, el conservatorio básicamente es como la manera académica de aprender música clásica. Aquí en España está más enfocada la música clásica, aunque ya empieza a haber conservatorios de jazz y flamenco. Y lo que quiere el conservatorio básicamente, o para lo que está pensado y legalmente además, es crear profesionales de la música, ¿no? Ya sea para orquesta, ya sea para ser más profesores o lo que sea.
Y entonces para acceder al conservatorio aquí en España, que no sé si será como en Colombia, pero aquí tienes que hacer una prueba de aptitudes para entrar al grado elemental, que son 4 años. Luego son otros 6 años de profesional y otros 4 años, si quieres, de superior, que es como la universidad, por así decirlo. O sea que es bastante largo. Y bueno, pues te hacen esa prueba de aptitudes para ver si vales o no vales para lo que el conservatorio te quiere enseñar. Y bueno, luego empiezas ya toda tu formación con exámenes, ¿no? Te tienes que ir examinando, o sea que es muy académico, o sea, es para crear profesionales y es una carrera que empiezas desde los 8 añitos, porque la mayoría de los niños empiezan con 8 años. Y bueno, pues va por ahí, ¿no? Luego también está el sistema de las escuelas de música, que es mucho más libre. Y luego una cosa que a mí me da bastante pena, que se está perdiendo mucho aquí, es la parte folclórica, porque es verdad que lo que me comentas, que me ha sorprendido mucho que haya tan pocos conservatorios en Colombia en comparación aquí con España, que a lo mejor en Madrid, ya solo en mi ciudad, hay, pues no sé cuántos habrá, a lo mejor hay 12 o 13, no lo sé, y es una locura. Pero la parte folclórica es que la estamos perdiendo completamente porque no estamos aprendiendo las canciones típicas españolas, antiguas, de la tradición, y al final el conservatorio se enfoca mucho un poco en la música culta europea, ¿no? Pues Chopin, Mozart, esos autores que son otra cosa. Y bueno, pues yo eso lo dejo como reflexión, ¿no? También que a veces nos vamos a una cosa muy extrema y vamos perdiendo otras, pero bueno, creo que eso pasa en todos lados. Bueno, sí, el tema de que no haya un conservatorio en Colombia, yo creo que debe haber mucha influencia, digamos, del tema político, administrativo, supongo. Y lo otro es que puede que exista algo similar, pero con otro nombre. Por lo menos Entiendo. ahora mismo se me ocurre en una ciudad que se llama Medellín. Hay una organización o una entidad que se llama la Red de Escuelas de Música Ah, muy bien. y creo que es como un conservatorio, solo que es pequeñas células, digamos, de esa gran institución y en diferentes zonas van enseñando música. Supongo que es algo similar, no sé. Pero pues con nombre como tal, como conservatorio, creo que solo hay 2. Vale. Y ya en muchos sitios ahí es algo que se llaman casas de cultura y pues allí entonces se enseñan diferentes instrumentos. Obviamente todo obedece a una oferta y demanda. Y en el caso, digamos, del sitio donde yo crecí, la Casa de la Cultura, desde sus inicios siempre empezó con la música popular, digamos, folclórica de la zona. Y poco a poco se fueron incluyendo instrumentos como el piano, eh, la batería, el bajo, saxofón, cosas así. Y cuando empezaron las bandas a empezar como a ser más populares o más, sí, empezaron a meter instrumentos de banda. Y recientemente conocí a una profesora que empezó con las cuerdas frotadas y cosa que es súper extraña para la zona, para la región, es muy raro y ella tiene un proyecto muy bonito enseñando pues cuerdas frotadas y digamos bastante interesante, pero sí es como que se acepta una cosa y se rechaza otra, ¿sí? Entonces Exacto. no se puede como tener todo y en el aprendizaje también es así, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que quisiéramos hacer muchas cosas y tener muchas cosas, no se puede tampoco abarcar tanto y por eso también pasa el tema del enfoque, ¿no? De como que hay mucha gente que piensa, bueno, como usted es profesor de música, entonces usted toca todos los instrumentos, enseña todos los instrumentos. Y hay instituciones que pareciera que no supieran o las personas que están a cargo no saben. Entonces dicen, sí, usted no me importa el instrumento que estudió, venga y enséñeme a estos niños a tocar violín, clarinete, saxofón, batería. Y es como que uno, bueno, está bien. Sí, Ahí vemos cómo lo llevamos. No sé si totalmente. también pasa allá. Pues mira, sí que pasa a veces, ¿eh? Pero lo que sí que pasa aquí mucho es que salimos de los que hemos estudiado en conservatorio, que bueno, eso, un poco te entrena un poco para ser profesional y muy entrenado también para ser o concertista o profesor, ¿no? Pero bueno, el caso es que aquí sí que pasa mucho que cuando empiezas a tener tus primeros trabajos como profesor,
te dan clases que no tienen nada que ver con lo que has visto en el conservatorio. O sea, es que porque no entras directamente a dar clases en un conservatorio, das clases en escuelas de música, que es como otra historia. Y a lo mejor tienes que dar lo que aquí se llama música y movimiento, que es como para niños a partir de 3 años, 4 años, que igual no has dado clase de eso en tu vida y no sabes nada porque eso tampoco lo has aprendido en el conservatorio y tienes que dar esas clases, ¿no? O sea, que sí que pasa aquí mucho eso. Y también a lo mejor el profesor de flauta está dando piano también, o el profesor de trompeta está dando otro instrumento que a lo mejor tiene alguna técnica parecida, pero, o sea, que sí, yo creo que eso aquí también se ve bastante. Sí, y es un poco como también desvirtuando la labor, ¿no? Como que se supone Sí, que estudió música, usted puede con todo. sí, Eh, es estresante, la verdad. sí, y bueno, y el tema, digamos, también yo le preguntaba a algunos amigos como de que, ¿cuál es la materia más inútil que vio? Y, y hay algunos como que, no sé. Y yo tenía un profesor que él decía, nosotros salimos de aquí y somos un mar de conocimiento con 10 centímetros de profundidad. Porque por lo menos en mi caso, yo vi dirección, yo vi arreglos, vi orquestación, instrumentación, vi pedagogía, vi tecnologías de la información, no sé, tantas cosas que a la hora de la verdad uno dice, bueno, pero y en realidad yo realmente, ¿qué puedo estar, sí? Sí, sí. Realmente enseñando bien. Y al final uno termina como descartando muchas cosas y dice, bueno, realmente eh, mi interés es este y por más que lo demás quizás me atraiga, no puedo abarcarlo todo y tampoco el contexto en el que yo me vaya a desempeñar no lo requiera, ¿no? En esta carrera, digamos, larga de estudio, ¿cuáles han sido como aquellas cosas que después de terminar se derrumbaron como, no sé, como una expectativa versus realidad? ¿Qué Vale. esperabas, qué esperabas que podías llegar a obtener en este estudio y cuando terminaste dijiste, bueno, como que, y ahora que, o te encontraste con una realidad muy diferente? Uf, pues sí, yo creo que esa es una crisis que creo que vivimos casi todos los que cuando salimos del conservatorio, porque después de tantos años es duro. Pero, por ejemplo, varias cosas. Muchas de eso lo relaciono también con lo de las asignaturas que tienes la sensación de que no valen para nada. Pues, por ejemplo, una sensación de salir del conservatorio es que yo tenía los mismos trabajos que estaba teniendo durante el momento que estudiaba, durante los años que estaba estudiando, los 4 últimos años que eran como la parte más superior, ¿no? La parte más de pedagogía, como de universidad. Y a mí eso ya fue extraño, ¿no? Porque digo, no estoy consiguiendo un trabajo mejor, con mejores condiciones después de haber salido, tengo los mismos, porque es así legalmente, pues son así las cosas en España. Y si no, tienes que hacer una serie de pruebas un poco extrañas para acceder a un puesto mejor, que bueno, que eso es otro tema muy amplio, que si quieres hablamos en otro podcast. Pero bueno, esa frustración, ¿no? De es tan difícil mejorar tus condiciones que ya es bastante frustrante. Y luego también, por ejemplo, muchas de las cosas que a mí en mi experiencia me enseñaron en el conservatorio no me sirvieron en absoluto para nada, para luego hacer nada. Y una de ellas fue informática musical porque estaba obsoleto, o sea, no tenía nada que ver con las cosas que necesitábamos. Y sin embargo, eché mucho de menos luego que nos hubiesen enseñado temas de cómo promocionarnos, cómo vendernos, cómo vendernos como músicos, ¿no? Y pues eso no lo aprendimos. Yo no sé si en otros países sí que se aprenderá, pero aquí en España no existe asignaturas de ese tipo. Así que bueno, fue una sensación de, pues nada, no me están llamando de mejores trabajos, no me están llamando de las mejores orquestas que se supone que tenían que haberme llamado ya, porque durante todos esos 14 años hay como ese aura de, sí, sí, tú estudia y ya verás que te van a llamar de la orquesta de Viena, porque es que, claro, van a ver en ti que eres eres la mejor pianista o eres el mejor violinista, lo que sea. Y esas llamadas nunca llegan porque es que no existe. O sea, no, tienes que tú que moverte y saber moverte en todo ese mundo laboral del músico que está como es muy oscuro, ¿no? No sabemos nada. O sea que eso fue un poco la crisis después de terminar. Sí, sí, sí. Con un amigo también hablábamos de eso. El no sé, como que no se expande un poco el tema
después de la formación. Es que incluso, porque se supone, en teoría, yo vi educación musical o didáctica musical y también tuvimos prácticas docentes. Y fue un choque también muy duro de realidad saber que la materia que nos iba a dar las herramientas para la práctica, realmente todo eso que vimos no servía de nada porque se requieren, digamos, de otras habilidades distintas. Y Totalmente. bueno, es realmente un tema bastante variado porque pues cada uno tiene sus experiencias diferentes, pero hay como una serie de habilidades que podrían llegar a verse, como por ejemplo, no sé, lidiar con eh, la frustración, lidiar con la parte burocrática, lidiar con el tema de, no sé, hasta una entrevista de trabajo. O sea, Exacto. como que sí hay otras cosas que no necesariamente son musicales y no están. Ahora que tú dices el tema de la promoción y de cómo venderse, hoy en día eso, a ver, antes quizás sin internet y sin esta conectividad, pues como que uno no veía quizás tanta competencia, pero Ujú. ahora hay que competir con todo el mundo porque todo el mundo ya puede fácilmente buscar a alguien de manera remota y, y es otra, como digamos, como otra dinámica social, llamémoslo así. Totalmente. Entonces, sí, en el caso, digamos, de Europa, no sé, por lo que digo, hay una visión como de que en Europa está la élite y hay Ujú. una, no sé, uno se imagina como una guerra ya entre ver quién agarra las plazas, quién se queda con los mejores estudiantes o los sitios de mayor influencia. O sea, sí, creo que en general es muy complicado, eh, no sé, como vivir de la parte musical. No sé, no Sí. sé en tu experiencia cómo ha sido eso y si eso llevó a que crearas Momento Piano. Es básicamente como lo has dicho, la situación para conseguir un buen trabajo, diría yo, aquí en España como músico, es muy complicada, incluso para acceder a los teatros, a tocar en público, está difícil, ¿vale? Porque tienes que tener muchos contactos o ser alguien muy famoso ya de antes, ¿no? Pero la mayoría de veces necesitas conocer a mucha gente. Luego la parte un poco más académica, que es para trabajar en conservatorios, que es donde las condiciones son las mejores, ¿no? Entre comillas. Tienes que hacer una serie de pruebas que son un poco especiales, ¿no? O sea, digamos que hay cosas que no entiendes muy bien por qué han cogido a esta persona y no a otra. Bueno, o sea, a veces no tiene que ver tanto con las capacidades, sino con otras cosas, otras cuestiones. Entonces eso está complicado. Entonces los trabajos que quedan, por así decirlo, para la amplia mayoría de los que terminamos el conservatorio es escuelas de música municipales o escuelas de música privadas en los que, bueno, yo mi experiencia es que a veces no desarrollas todo lo que quieres desarrollar, ¿no? Primero porque los alumnos van ahí más en un ambiente más no sé, más distendido tal vez, no suelen practicar mucho, o sea, es otro ambiente, no es el conservatorio que es para lo que tú has aprendido a enseñar también, ¿no? Entonces hay un poco de frustración, aparte de que hay ciertos niveles a los que no puedes llegar. Eso sumado a las condiciones económicas, pues ya está la cosa difícil. Entonces, como yo ya veía, bueno, también fue mucha inspiración, ya te digo, ver a mi pareja un poco abrirse camino en todo este mundo, pero el ver que puedes hacer lo que tú quieres con la parte en la que más brillas y que encima se te acerca gente que quiere eso, personas que quieren aprender de esa manera que tú quieres enseñar y encima es de manera online que es muy cómoda y puedes expresar mucho tu creatividad, porque a mí, por ejemplo, en los vídeos y en las cosas que voy haciendo, soy totalmente libre de hacer lo que yo quiera sin estar dependiendo de una escuela que me está diciendo cómo tengo que dar las clases, ¿no? Entonces esa es una de las grandes razones por las que yo también he decidido hacer esta escuela online, lanzarme en las redes sociales y aprender un poco a vender lo que yo mejor sé hacer, que igual no es ser una pianista súper virtuosa, que a lo mejor se necesita más eso en los conservatorios, ¿no? Sino es otras cosas que yo quiero transmitir y donde yo realmente puedo brillar y puedo aportar al mundo, ¿no? Entonces este mundo online es lo que es la oportunidad que me da, dar lo que yo mejor puedo dar.
y por eso un poco me he abierto a este mundo y la verdad es que me parece cada día más apasionante. Sí, 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 me gusta eso. La labor del docente va como tornándose un poco, no sé, como más, bueno, yo creo que desde siempre la labor del docente ha sido muy grande, pero entonces como que simplemente se da por hecho y que, bueno, él es el que está ya enseñando cosas. Pero el impacto que puede tener en las vidas es a veces y como inconcebible muchas veces, como que uno no se da cuenta realmente cuánto puede estar influenciando de manera positiva. Y, y bueno, supongo que a alguien también uno llevará como recuerdo de que hizo eso por uno. No sé si tú tienes alguien, digamos, algún profesor muy especial, alguien que te haya como cambiado la visión. Pues he tenido varios profesores y profesoras que me han cambiado bastante el chip. Bueno, mi primera profesora, que siempre la voy a tener mucho cariño, es como la que me dio toda esa base técnica del piano y bueno, pues es como desde ahí también crecí mucho, ¿no? Y luego como que he ido teniendo varias figuras muy especiales, como a lo mejor un profesor que se centraba mucho más en la expresividad, en sentir la música, entonces eso también desarrollé otras cosas. Y recuerdo mucho también a mi última profesora de piano, que de repente yo sentí, yo tuve un periodo, así para ponerte en contexto, tuve un periodo de querer abandonar casi el piano porque estaba tan cansada de estudiar tantas horas, de no conseguir lo que quería conseguir o lo que se supone que tenía que conseguir, que cuando llegué a esta profesora y me dijo en la primera clase, qué buen sonido, tío. O sea, como que me dijo cosas buenas desde el principio, no todo lo que hay que corregir primero, cambié un poco el chip y dije, que esto se puede empezar a disfrutar, que se puede verlo desde otro punto, ¿no? Porque sí que es verdad que yo quiero transmitir mucho a mis alumnos que esta herramienta del piano es para ser más felices y para disfrutar más, aunque requiera de disciplina, de trabajo y de práctica. No la tenía yo antes. O sea, yo todos esos primeros años de conservatorio era aprobar exámenes y toda esa parte creativa la fui poquito a poco matando, ¿no? Entonces, como que con esa profesora recuperé un poco esas ganas de, como ese aire fresco de volver a disfrutar, de volver a simplemente tocar las piezas que a mí me gustaban y no siempre intentando ser mejor y mejor y mejor, que al final, pues bueno, pues me repito un poco, dejaba de disfrutar y que todo perdía un poco el sentido. Así que bueno, a esa mujer se la agradezco mucho, se llama Miriam, ya lo digo por aquí, y fue muy, muy especial, la verdad. Ahora como tu rol como docente, tú sigues, digamos, como algunos, digamos, no sé, como una vara para medir niveles o un estándar con tus estudiantes, como de que hay algún método que sigas como para decir, bueno, al principio vamos a empezar con esto, luego seguimos esto y así como un paso a paso, o cómo lo ves, cómo lo manejas. Pues mira, en general, si son niños pequeños, normalmente cojo algún método que venga en libro, porque está todo muy ordenadito. Además, a ellos les hace mucha ilusión tener un libro. No sé por qué, pero les hace ilusión. Y normalmente utilizo libros, ¿no? Por ejemplo, el de Bastien, Thompson, me gusta mucho también. O bueno, yo voy viendo a lo mejor partituras sueltas, pero que vayan cumpliendo una progresión, que vaya la dificultad subiendo poquito a poco. Y para los adultos, ahora con la escuela online, sí que tengo en mente ciertas habilidades que debería tener cada nivel, aunque va variando porque todo se difumina. Hay a veces que algún alumno tiene mucho nivel a nivel técnico, pero a nivel de lectura musical está en cero, ¿no? Que eso a veces pasa. Es como que en muchas cosas, pues, o sea, en distintas cosas cada uno tiene su nivel. Entonces, por ejemplo, sí que es verdad que en la escuela tenemos 3 áreas, que es teoría musical, técnica y repertorio, que serían las piezas. Y en cada una de esas partes puedes ir a un nivel distinto. Lo ideal es que vayas siempre a un nivel parecido en las 3, pero si quieres mejorar un poquito más un área que la otra, eso también lo dejo un poquito a la libertad de cada uno, ¿no? Porque hay personas que quieren aprender teoría musical y otras que no, y está bien, está perfectamente bien. Ya tendrán el interés de aprender el resto en otro momento, ¿no? Pero cada cosita tiene su nivel. A mí me gusta verlo como por áreas un poco separadas. También es que son muchas cosas en qué pensar, ¿no? Entonces quizás Exacto. puede abrumar al estudiante. No, que tengo que estar pendiente desde cómo me siento, a ahora mirar en un papel un montón de cosas, de símbolos y tratar de prestar atención a hasta cómo respiro. Entonces como que sí, es un proceso quizás lento. Yo recuerdo mi profesor de violonchelo una vez me dijo,
pero relaja los pies. Wow. Y yo ni siquiera estaba usando los pies para, se supone, ¿no? Uno no utiliza los pies para Bueno, sí, tocar, pero en sí, realidad todo sí, está conectado, ¿no? exacto. Entonces es bastante como complicado pensar en tantas cosas a la vez y obvio, habrán entonces situaciones que lleven a la persona a decir, no, yo prefiero, no sé, irme por lo más cómodo. Y no sé si de pronto en toda esta experiencia docente has visto que algo ha cambiado en cuanto al tema de la paciencia, porque igual estudiar música requiere paciencia. Ahora Mm. no sé, con el tema de la inmediatez de tantas cosas, ¿crees que o sea, has podido notar algún cambio en ese tema? Porque pues son muchas cosas las que hay que aprender y todo el mundo quiere simplemente tocar y ya. Mm. Es totalmente, lo he notado muchísimo. Cuanto más joven, más impaciencia. Por eso yo creo, sospecho que la mayoría de alumnos que vienen a Momento Piano suelen ser gente más mayor porque tienen otra manera de vivir la vida, la mayoría, y tienen muchísima más paciencia desarrollada porque, claro, afortunado o desgraciadamente a ellos les ha llegado toda esta inmediatez mucho más tarde cuando ya tenían desarrolladas pues esa paciencia y esa disciplina tal vez. Y se nota mucho. Yo, por ejemplo, en los alumnos adolescentes, incluso veinteañeros o, bueno, los niños también, hay muchísima impaciencia comparándolo con mi persona cuando yo tenía su edad, por ejemplo. Porque, o sea, hacerles ser conscientes de que tienen que dedicar por lo menos media horita todos los días, que eso ya es empezar suavecito, se les hace un mundo. O sea, ya 5 minutos a veces les cuesta muchísimo mantener la concentración, incluso estando yo presente con ellos. O sea que sí, sí, eso es una locura. Y claro, todo esto es que es normal, todo esto de las pantallas y de la inmediatez, como dices tú, ya no solo las pantallas, porque al final nuestros alumnos de la escuela online están viendo todo por pantalla, pero tienen la paciencia de ver el vídeo entero. Se nota, por ejemplo, mucho quién te está escuchando por Instagram y quién te está escuchando por YouTube. Ya las personas que están viéndote por YouTube tienen más paciencia porque los vídeos son más largos. O sea que sí, sí, yo lo noto muchísimo. Y eso tiene sus consecuencias, claro, no te da la capacidad de aprender un instrumento de la manera que se necesita. Tengo un amigo que él tiene una escuela de música y bueno, yo estuve desde el principio cuando él la abrió y pues conocí sus primeros estudiantes. Había uno en particular que no sé qué tipo de familia tenga, pero es un niño bastante brillante, con muy buenas aptitudes y es de esos niños que raros que escuchan Qué bueno. las instrucciones y las siguen muy bien. Entonces decía mi amigo un poco en broma, yo creo que si yo le digo que se quede parado mirando la pared por 2 horas, él se queda mirando la pared por dos Wow, horas. fíjate, pues ya no queda gente así. Y bueno, desde que él empezó a día de hoy, ya creo que han pasado unos 5 años por ahí, tal vez. Mm. Y ese niño yo lo he visto por ahí en algunas cosas, publicaciones que hacen, ese niño todavía está viendo las clases con ellos y el avance que ha tenido es impresionante. O sea, Wow, creo que se subestima la constancia y se subestima la paciencia. Es muchísimo. impresionante. Y bueno, al lado de él, pues también han habido como unos que 3 o 4 que han estado también desde ese momento hasta ahora. Y sí, o sea, o sea, que yo recuerdo que son niños así como muy, nosotros utilizamos en Colombia la palabra juiciosos. O sea, como Sí, muy bien atentos, como sí, que se muy ubican en el reflexivo. momento, en el espacio, respetan, digamos, el momento de clase, ese tipo de, digamos, de educación es Sí. bastante agradecida de parte del maestro. Y creo que pues hay gente adulta que, como tú dices, ya viene como con esas cosas, es otra generación eh, y pues sí, como que está también más dispuesta. Y algo que yo regularmente por ahí de vez en cuando digo es que cuando yo le voy a enseñar a un niño, no solo tengo que motivar al niño, sino también motivar al padre, porque es el que está pagando, ¿sí? Los papás son los que Exacto. están pagando. Entonces es como un poco doble ahí el trabajo. Con el tema del adulto, pues es una sola persona a la que hay que... ¿Cómo manejas el tema, digamos, de la motivación o de que
que el estudiante pueda mantenerse ahí enganchado al aprendizaje? Pues mira, para mí lo más importante y que veo que más influye en la motivación de mis alumnos es que toquen o que decidan, mejor dicho, qué quieren aprender. Porque a lo mejor a un niño de 6 años no le puedes plantear esa pregunta porque no es muy consciente todavía. Pero ya un adolescente, un adulto y bueno, alguien que está ya jubilado, por supuesto, tienen que decidir ellos tomar la decisión de qué quieren aprender, porque a veces nos acomodamos, o yo veo que algunos se acomodan a que tú decidas todo el rato por ellos qué tienen que tocar, y eso lo que yo veo es que resta motivación porque no es una cosa que ellos han elegido conscientemente y están siguiendo como unos pasos de manera, bueno, pues sin pensarlo mucho, ¿no? Como que esto es lo que hay que hacer. Entonces la motivación ahí en algún momento se va a ir porque es que no se puede sostener eso. Si te aburres, si no estás tocando lo que quieres, si ni siquiera tienes ganas de ponerte con el piano a practicar, pues ya llega un momento que es muy probable que abandones. Entonces para mí es muy importante que cada uno elija lo que quiere practicar y siempre con el asesoramiento del profesor, ¿no? Porque tú le vas a decir, bueno, pues a lo mejor este es demasiado nivel, pero podemos empezar por esto que es parecido, ¿no? Pero siempre que la persona, el alumno, elija o decida, tome la decisión de ponerse con ello, porque si toma la decisión de elegir, por ejemplo, una pieza concreta, es mucho más probable que tome la decisión de ponerse a practicar, que no, o sea, como que la motivación sea más interna, que no sea tan externa. Bueno, y luego ya, pues para darle un poquito más de juego, ¿no?, a lo que está tocando, pues si está tocando, lleva mucho tiempo tocando música clásica, pues a lo mejor un día le digo, oye, pues mira, prueba a hacer este blues, vamos a probar con otra cosa para dar un poquito de aire fresco y ya luego retomas lo que estás haciendo. Y así se van enriqueciendo y bueno, y se fomenta un poco esa curiosidad de probar cosas nuevas, de no quedarte solo en lo mismo, que a veces te puedes cansar y necesitas un poco de variedad. Y con el tema, digamos, de la técnica, porque pues, la técnica no necesariamente es, ay, sí, qué divertido, voy a ir a hacer ejercicios repetitivos y ¿cómo haces? Vale, pues mira, la técnica yo la voy introduciendo muy poquito a poco en los alumnos, pues eso, niños y adolescentes. Los adultos siempre están un poquito más predispuestos a hacer técnica porque son conscientes de que la necesitan, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, siempre poquito a poco voy diciendo, venga, hoy 5 minutos una escala o 3 minutos, me da igual, prueba a hacer esta escala y vamos poquito a poco aumentando. Y luego lo que me gusta mucho a mí hacer es que cuando ya van dominando una escala, vamos a improvisar con esa escala, o sea, para que sepas que esa escala que acabas de aprender es música también y entonces puedes hacer cosas con esa escala cuando ya la dominas. Entonces ahí ya le ven un poco la utilidad a hacer técnica, porque es que si no, es verdad que repetir se les hace un poco pesado, a no ser que haya algún alumno por ahí que le encante. Así que he visto algún alumno que le encanta hacer técnica, pero a lo mejor es uno de 100, así que mejor no tomarlo como referencia. Así que eso es lo que intento yo ir metiendo. Bueno, pronto para la gente que nos esté viendo y escuchando que no le guste hacer técnica o no le vea la utilidad a la técnica, ¿para qué sirve la técnica? ¿Qué es la técnica? Vale, pues mira, la técnica, como me gusta verla, es preparar y entrenar tus manos y todo tu cuerpo al final para hacer esos movimientos que tienes que hacer en las piezas que quieres tocar de manera mucho más rápida, mucho más ágil y, por supuesto, evitar lesiones y un montón de cosas que no queremos. Y también dolores musculares y de todo, ¿no? Entonces, al final la técnica es necesariamente repetitiva porque tienes que acostumbrar a tus dedos, en el caso del piano, a hacer algunos movimientos y poquito a poco que vayan siendo más rápidos, más ágiles. Y para que luego cuando cojas una pieza que quieres tocar y quieres tocarla bien y quieres sacarle el mejor sonido posible, tus dedos ya están acostumbrados a hacer eso, que te salga de verdad. O sea, que salga de realmente lo que quieres. O sea, que lo que tú tienes en la cabeza consigas hacerlo en el piano. O en cualquier instrumento, ¿no? Pero en el piano concretamente. Claro, no se va uno a correr una maratón si nunca en su vida ha siquiera caminado, ¿sí? Exacto. Hecho una caminata de 2 horas. Entonces es un poco eso. Hay ciertos movimientos que no vienen de fábrica cuando uno nace y crece, ¿no? Claro. Se necesitan aprender y es eso, el fortalecimiento también de los dedos, el acostumbrarse uno a estar el tiempo, digamos, que se necesita estar sentado o de pie, dependiendo del instrumento, no sé, la resistencia de los pulmones. Bueno, cada instrumento tiene sus exigencias técnicas y es algo que hay que
enseñarle al cuerpo a que haga. En los instrumentos, por ejemplo, de cuerda, no es tan fácil acostumbrarse al dolor de las cuerdas porque tallan, porque ¿sí? Generan, hay que generar callo, ¿sí? Entonces, sí, es eso. Básicamente tienen que ser pacientes todos porque el cuerpo necesita aprender a moverse como el instrumento lo requiere, ¿sí? Exacto. Te hago un pequeño inciso, es que justo yo estoy aprendiendo ahora a bailar de adulto, ¿no? De adulta. Estoy Sí. aprendiendo a bailar salsa, bachata y estos bailes, ¿no? Y a mí me está llamando mucho la atención que yo necesito como adulta, al igual esto lo aprendo de pequeña y no me hace falta, pero ahora sí que necesito entender muy bien, primero, cómo son los movimientos y me doy cuenta de que eso es la técnica del baile y entonces ya después de entenderlos, cuando ya me dejo fluir y ya me salen las cosas. O sea, que eso también a lo mejor un poco mentalizarse. Yo ahora lo veo, del piano igual no me acuerdo tanto porque empecé más pequeña, pero lo veo muy claro, ¿no? Que a veces son movimientos en el baile, se ve muy claro que es hacer ciertos movimientos tantas veces que llega un momento que lo haces sin darte cuenta. Y ahí esa es la magia de hacer técnica también. Yo les digo a las personas que ven clase conmigo, el objetivo es que cada vez yo tenga que estar pensando en menos cosas. Eso, ahí está. Sí, porque si mejor dicho, la mente se satura, incluso hasta los ojos se tensan, que uno termina hasta no viendo la partitura realmente lo que dice, porque uno está pensando en que si estoy bien sentado, que si estoy con los dedos en la tecla que es, que si estoy pensando en cómo es que tengo que agarrar aquí, cómo tengo que poner allá, y a la final se pierde de vista lo que uno de verdad quiere hacer. Entonces, para eso es la técnica. Totalmente. Básicamente es como la base o el fundamento, digamos, del dominio del instrumento. ¿Sí? Exacto. Eso O, es. bueno, no solo el instrumento, la gente que compone también tiene que entrenar eso. Sí, también hay técnica para componer, técnica para escribir, Para técnica todo. para Sí, todo. sí. Exacto. Hasta para cocinar cualquier cosa. O sea que. Sí, sí. El tema de las clases en línea, bueno, ¿cómo son las clases con Momento Piano? Cuéntame Mm. qué Bueno, puede ver la gente o qué espera la gente cuando va a Momento Piano. ¿Qué pues encuentra? en Momento Piano son clases grabadas, las puedes ver cuando tú quieras, es totalmente libre. Y siempre ponemos a disposición la partitura o todo el material que sea necesario para acompañar las clases. Hay personas que leen partitura y otras que no, o que están empezando con ellas. Entonces, el sistema es un poquito pues como los vídeos que tenemos en YouTube también. Es que se ven mis manos, se ve el teclado, se van iluminando las teclas necesarias para que veas claramente cuál es la tecla que estoy tocando y siempre la partitura puesta, porque yo siempre animo con el piano a leer partitura porque es que yo creo, desde mi punto de vista, que el piano es de los instrumentos más agradecidos para leer partitura porque es nota que está puesta en el pentagrama, es exactamente una tecla. Ya está, no te vas a liar, no tienes que poner otras posiciones ni nada. Entonces, bueno, siempre animo un poco a dar ese paso a leer partituras que enriquece muchísimo. Y bueno, como te decía antes, es como que estamos queriendo que todo el mundo enriquezca tres áreas, ¿no? La teoría musical, técnica y repertorio. Piezas de todo tipo, ¿no? Hay tanto clásico como algunas cosas un poco más modernas. Y también ahora lo que sí que estamos viendo que la gente agradece mucho es tocar esas piezas que son tal vez muy difíciles para empezar, pues adaptadas a niveles un poquito más bajos, ¿no? Pues por ejemplo, en el Nocturno de Chopin, hace poco que lo publicamos, pues adaptado a que una persona que a lo mejor lleva un año o 2 años, tiene un nivel parecido a ese, pueda ya empezar a probar un poco esas melodías, ¿no? Y eso también genera mucha motivación, así que estamos intentando que eso también, que la gente suba la energía con eso. Y bueno, y ahora también, pues, técnica, que creo que también está funcionando muy bien. La gente ve cosas buenas en las manos, está notando ya mucha más agilidad. Y bueno, que eso no se pierda, porque es que si solo hacemos una pieza, pero no hacemos nada de técnica, se nota que va mucho más despacio que si haces un poquito de todo, aunque te centres más en alguna de las cosas. Y luego también para generar un poco ese vínculo más humano con los alumnos, hacemos cada trimestre una audición por Zoom. Y la verdad es que ahí es una pasada porque es increíble. Cuando terminas la reunión dices, wow,
qué energía, cómo ha subido la energía, cómo la gente ha compartido sus cosas, cada uno toca, hay algunos que tocan, otros que no, es totalmente libre, pero el compartir, eso me parece muy importante, compartir con otras personas las dificultades que estás teniendo con el aprendizaje del piano, les genera una energía y una sensación de comunidad que se van de la audición mucho más motivados y quieren otra vez volver a estudiar más y más, van añadiendo cosas. O sea que eso para mí es un momento imprescindible. Por lo menos una vez cada trimestre vernos todos. Y bueno, yo siempre mando un correo cada semana para ver qué tal van, que cada uno vaya contándome un poquito cómo es su nivel de motivación, qué echa en falta, qué necesita. Así que nada, intentamos siempre estar muy presentes, aunque sea online. Claro, claro, porque no sé, la cohesión social siempre es muy importante y la gente, hay como unos estereotipos de acuerdo a cada instrumento, ¿no? Y yo escucho mucho que el pianista es muy solitario, siempre está por allá como, porque no es como que haya un ensamble que lo requiera también, porque muchos compositores han compuesto para piano solo, y más en el entorno clásico como que hay mucha cosa para piano solista y cuando no, digamos que no sé, como que el pianista a veces tiene como ese estereotipo de ser muy solitario porque no necesariamente vas a necesitar de otros para poder, digamos, dominar el instrumento. Entonces, súper chéverísimo esa parte. Me surge una curiosidad, una intriga cuando dices el tema de los PDFs y de las adaptaciones y que mencionaste hace un rato que la informática musical no era como lo que esperabas. Yo cuando vi informática musical, a lo que le pusieron nombre como informática musical fue a la escritura de partituras. Entonces, pues ahorita no sé, me dio esa curiosidad. ¿Qué viste o si tiene que ver? Básicamente era eso, era pasar partituras en PDF al programa Sibelius, eran concretamente en mi conservatorio, y poco más. O sea, vimos algún programa muy antiguo, o sea, que ya ni se utiliza, sobre edición de sonido, pero ya está. O sea, yo ahí eché en falta, porque es que hay tantas cosas que se pueden hacer que pues eché en falta mucho eso, ¿no? A ver otros programas, otras maneras de hacer cosas, de hacer música, pero no, eso no lo aprendí. Así que tuve que aprenderlo luego cuando ya salí de la carrera, porque ahí no iba a ser. Ah, sí. Sí, en mi caso fue lo mismo, informático, sí. Solo que en vez de Sibelius era Finale. Yo soy del equipo de Finale. Sí. Es verdad. Ay, pues mira, ahora que lo dices, era Finale, no Sibelius. Sibelius lo utilizaba yo porque me gustaba más. Sí, era Finale. ¿Cómo ves, ya que estamos hablando de editores de partitura, cómo es el tema ahora de, digamos, como esa parte? A veces yo me he puesto como a curiosear en YouTube acerca de temas de composición o de armonía o de cosas así como de teoría, de aplicación de cosas teóricas desde la parte creativa. Y realmente no es mucha gente la que utilice estos softwares de notación musical para explicar las cosas, que ahí siempre es un software de producción como tal, o de grabación de audio. ¿Cómo ves no sé, ese panorama o el futuro de ese oficio de escribir en partituras? Interesante pregunta. Pues mira, yo sinceramente lo que más utilizo es, o sea, es muy básica, utilizo MuseScore y además utilizo los ejemplos que hacía para mis alumnos de lenguaje musical, de solfeo. Solo utilizaba MuseScore y todas las grabaciones que me sacaba de ahí. Y la verdad es que no sé qué pasará con eso, porque es verdad que ahora hay muchas facilidades, puedes tener tu propio piano o teclado eléctrico e ir tocando y que se vaya escribiendo todo. Pero sí que es verdad que yo creo, al igual que la escritura física, de escribir un diario o escribir las cosas que te pasan por la mente, asientan mucho mejor lo que estás aprendiendo. Yo sí que intento con mis alumnos que se traigan su papel pautado, o sea, con sus pentagramas, y ciertas cosas las escriban, porque creo que es que así lo integran mucho mejor. Y la verdad es que espero, no sé qué pasará, yo supongo que la comodidad siempre va a ser la que mande, pero espero que no se pierda esa cosa de escribir de vez en cuando a papel la música, porque yo creo que sí que se quedan cosas aprendidas de otra manera. Aunque lo otro nos sirva para ir más rápido, para hacer ciertas cosas,
que viene muy bien, pero bueno. Y también una cosa que a mí que valoro mucho es tener las partituras en papel, porque yo a veces utilizo pues la tableta y todo esto, pero me gusta muchísimo más tenerlas en papel, hacer mis anotaciones, apuntar todo lo que necesite y intento que los alumnos también perciban eso, que sea importante para ellos, porque es que de verdad que yo creo que se nota mucho cómo aprendemos. Y ahora yo he visto en videos de conciertos o de cosas, incluso en vivo, que ya la gente utiliza es tablet, un par de Sí, pedales que se conectan para pasar las hojas y, y sí, casi como que no se imprime. El hecho de imprimir y de tener todo ahí las anotaciones se va como poco a poco perdiendo, no sé. Bueno, ahí yo creo que lo único que se puede ganar es que ya uno no tiene que pelear con el tema de la iluminación del, del escenario o que esto es si es verdad. al aire libre las hojas no van a salir volando porque Sí, es como el terror sí. de tocar. Madre, sí, sí. Yo recuerdo poner siempre pinzas cuando te tocaba el aire libre, poner pinzas de estas de la ropa, porque es que eso era horrible. Sí, como se fuesen volando. Yo tenía una compañera que ella tenía un emprendimiento, ella sabía hacer cosas en esta plastilina que se endurece, que no sé cómo se llama. Tampoco, pero eh, es lo que dices. y le pegaba un imán y hacía figuritas y entonces vendía imanes personalizados Qué bueno, para jo, que las partituras no salieran volando. muy buena idea. Bueno, tuviste una formación clásica y es muy común que cuando se enseñe a tocar un instrumento y se enseña teoría musical y se enseña armonía y demás, siempre recurramos a la parte de lo que se denomina música clásica. ¿Cómo ves de pronto la recepción de ese tipo de música, teniendo en cuenta que ahora, pues, también por la conectividad podemos tener acceso a muchas músicas de diferentes sitios, de diferentes géneros, y hay fusiones y hay como tantas cosas que pueden llamar la atención quizás más? ¿Cómo ves también ese tema de la recepción de la música clásica y digamos, de ese mundo que siempre ha estado ya muchos años ahí establecido en la educación musical y ahora pues como que quizás llama la atención otras cosas? Pues yo lo que veo a nivel de enseñanza, y luego te digo también a nivel un poco de espectáculo, por así decirlo, de tocar el público. A nivel de enseñanza, yo sí que noto bastante resistencia a tocar música clásica porque es bastante más complicada que a lo mejor tocar en los compositores que hay ahora, ¿no? Ludovico Einaudi o piezas que están saliendo ahora y además están mucho en las redes sociales, que la verdad es que me parece estupendo y yo si el alumno apetece tocar eso, no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que cuesta un poquito y yo siempre intento ahí animar a la mínima que esa persona esté abierto o abierta a tocar algo de música clásica un poco más complejo, siempre intento yo animarles más, ¿no? Entonces sí que yo veo que la consecuencia de no tener paciencia, de que la paciencia va disminuyendo, de no trabajar la técnica y no trabajar estas cosas tan importantes que sí que se ven en el conservatorio, pues claro, es mucho más difícil acceder a tocar la música clásica que requiere de todas esas habilidades. Entonces, pues bueno, poquito a poco es verdad que a la persona que esté abierta a intentar siempre que vea algo de clásico, aunque sea esporádicamente y que luego vuelva a tocar lo que si le gustan más otras cosas, ¿no? Pero es que de verdad que enriquece mucho eso, así que yo animo a las personas que están escuchando eso, ya sean pianistas o que estén aprendiendo otro instrumento, que siempre intenten tocar algo clásico, por mucho que lo vean más difícil, más complicado, porque es que de verdad que luego salen con mucha más técnica, mucha más agilidad y mucho más enriquecidos. Sí que es verdad que yo veo que es difícil. O sea, que si no estás en el conservatorio y no lo estás haciendo conscientemente para aprobar un examen o porque te encanta la música clásica, es difícil que la gente se anime a aprender partituras clásicas complejas. Así que, bueno, no sé qué pasará. Yo la verdad es que yo supongo que evolucionará pues a lo que está evolucionando ahora, que es ir un poquito más a cosas más repetitivas, más sencillo. Antes a lo mejor me perturbaba un poco eso, pero ahora digo, bueno, si eso hace que la gente aprenda música, ya para mí ya es un logro, así que ya me parece muy bien. Y yo creo que a nivel también de música clásica, a la hora de ir a conciertos, como tiene ese aura de música culta y música de élite, y música de personas que tienen cierta capacidad económica,
Eso es duro, ¿eh? Yo creo que si no hay cambios de los artistas más jóvenes para acercar eso más al público que no está en esa élite, se supone, está difícil que la gente siga yendo por ejemplo, aquí en Madrid, el Auditorio Nacional, que es donde están los conciertos más grandes de música clásica, pues el público, la edad media de ese público es de 60 años y con un nivel socioeconómico bastante alto. Entonces, yo creo que está costando y por eso creo que también están surgiendo todas esas corrientes de fusionar músicas, de hacer un poquito más de espectáculo y no solo ir a escuchar. Así que bueno, yo supongo que irá evolucionando hacia ese camino, que por otro lado, al final creo que es necesario también, ¿no? Porque es que si no se va a quedar obsoleta si no se actualiza. Esperemos que sea de la manera más respetuosa también, por otro lado. Sí, hay que jugar también con los intereses, ¿no? El interés del maestro versus el interés del estudiante, que a veces no necesariamente va a compaginar. ¿Cuál han sido de pronto esos retos o esos géneros musicales que quizás con los que has tenido que lidiar que quizás no es necesariamente lo que tú esperabas o lo que tú querías? Pues sí. Yo me he encontrado alumnos que me han pedido piezas de reggaetón y entonces ahí yo ya he dicho, yo ahí no, porque es que primero no tengo ni idea, no me gusta tampoco y ya está. Yo no voy a emplear mi tiempo en hacer una partitura de reggaetón, pero si existe, me parece genial y si la quiere tocar el alumno, estupendo. O cualquier otra música, hay veces incluso canciones que están muy de moda, que son de estilos que están muy recientes, como el trap y estas cosas, pero que en el piano es que no, yo por lo menos de momento no sé cómo adaptarlo, así que yo ahí sí que a veces me planto y digo, bueno, ya está, yo hasta aquí es lo que sé y no... Y te puedo dar todo esto, pero hasta ese punto de otras músicas que yo no las conozco tanto, pues también mi límite también son las cosas que no me gustan. Si no me gusta, tampoco voy a forzar mi enseñanza, ¿no? Que a veces... Porque eso se nota, también se percibe. Si tú estás enseñando algo que no te gusta en absoluto, creo que el alumno percibe que no funciona, ¿no? No le das todo lo que podría aprender. ¿Hay algún género musical de la música popular que, digamos, no conocieras o no estuvieras muy familiarizado, pero que a la final, digamos, de usarlo como medio para enseñar algo, te ha sorprendido, como que has encontrado cosas así como una joya escondida ahí? ¿Alguna anécdota o algo así? ¿Una canción? No sé. Pues mira, el flamenco, por ejemplo, yo siempre he renegado del flamenco, no sé por qué, porque yo creo que también aquí en España, ahora creo que está cambiando un poco, pero aquí en España está el conservatorio con la música clásica y está el flamenco, entonces están como que chocan, ¿no? Estos son los académicos y estos son los los que tocan en la calle, ¿no? Visto así como con la mente muy cerrada. Y es verdad que cuando conocí a mi pareja que toca la guitarra y él sí que estaba más también metido en el mundo del flamenco, aunque él es de guitarra clásica, él sí que se abrió mucho a ese mundo, me pareció apasionante. Y entonces ya empecé a investigar sobre pianistas de flamenco. Y entonces ya empecé a investigar también qué escalas se utilizan, qué cosas se hacen, qué ritmos existen. Y ya, es que vamos, me parece apasionante. Me encantaría indagar más porque me parece súper complicado. Es un mundo que me parece súper rico, sobre todo en la parte rítmica. Y sí, o sea, es un género que yo no me imaginaba nunca que iba a investigar ni a explorar. Y me encanta. Hay una pianista que la verdad no me sé el nombre, pero tiene rasgos asiáticos. Y ella como que tiene varios videos en los que es como una especie de reto y es elegir un género musical al azar, porque ella, la formación también es clásica, es pianista clásica. Y hacer como la investigación y ver cuáles son los patrones y todo eso. Y luego tocar el género y como que da sus apreciaciones de cuáles son como las cosas que más le llamaron la atención, le gustaron y ese tipo de cosas. Y hay un video en el que ella hace eso con el flamenco. Y ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llama? es ¿Recuerdas que el nombre no recuerdo realmente el nombre, pero lo puedo buscar y después te lo envío y bueno, y también lo dejaré por acá en las notas del episodio para que la gente lo pueda buscar. Y creo que ella una de las partes o de las fuentes que utiliza como para investigar un poco más, es precisamente un percusionista por el tema de la parte rítmica. Entonces, sí, ahorita me hiciste recordar que a veces también como que parte, digamos, del aprendizaje musical es estar abierto a como a conocer otras cosas. Entonces, totalmente. Chévere. Sí.
Para finalizar, bueno, me gustaría que comentaras como cuáles los planes de pronto a futuro, qué esperas como llegar a conseguir con la escuela, bueno, con tu vida como docente y bueno, y las personas donde te pueden encontrar y saber más de lo que haces. Muy bien. Pues bueno, pues un poco el proyecto de Momento Piano es que siga creciendo, que cada vez más personas disfruten y aprendan piano con este método que utilizamos nosotros y que, bueno, que el piano forme parte de sus vidas casi como un hábito, ¿no? Que un hábito que les hace sentirse mejor. Y la verdad es que un poco así me gustaría que a finales de año pues ya que tuviésemos 100 alumnos en la escuela, ahora estamos por la mitad más o menos, y la verdad es que eso sería maravilloso que sucediese. Luego, por otro lado, ya más a nivel mío personal, quiero sacar ya dentro de poco mi música, lo que yo voy componiendo a Spotify, a estos sitios para compartirlo, porque es verdad que me gusta a mí mucho crear, pero al final todo se va quedando en grabaciones que yo voy teniendo ahí guardadas y me gustaría empezar a compartirlo pues, con las personas que les interese escucharlo. Y un poco estoy abierta a todos. Esos son como los 2 proyectos que quiero hacer crecer, pero sí que me gustaría retomar un poquito esa parte de tocar en público, que la tengo un poco abandonada un poco desde la pandemia, que es verdad que es difícil a veces o supone mucha energía buscar conciertos y que te aprueben las cosas. Entonces, un poquito volver a recuperar esa energía de tocar en público y también llenarme un poco de esa adrenalina, ¿no? Que a veces la echo de menos, aunque yo haya tenido muchos años de ansiedad escénica. Las últimas veces que ya estaba yo como superando todo eso, empecé a disfrutar mucho y me quedé con esas ganas de, ay, esto quiero seguir haciéndolo. Luego vino la pandemia y ya lo dejé ahí un poco estancado. Yo también me acomodé a eso, ¿no? Entonces me gustaría también empezar a moverlo otra vez. Así que nada, eso es un poquito a grandes rasgos lo que me gustaría conseguir. Y bueno, para la gente que se interese un poco por la escuela o por mis redes sociales, pueden buscar Momento Piano en Google y ahí estamos. Y también en Instagram, que es donde tú me contactaste. Y luego mi cuenta personal de Instagram, como mi marca personal, por así decirlo, se llama Piano para Disfrutar en Instagram. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias Margarita por aceptar la invitación, por hacerlo todo como tan sencillo, tan fácil y por este tiempo realmente bastante ameno. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme. Y bien, de esta manera hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de escuchar, de ver este podcast y recordarles que podemos vernos y conectarnos en las diferentes redes de Aprendiz Musical o también si tienen algún comentario pueden enviarlo a podcast@aprendizmusical.com. Alfonso Ortiz, su anfitrión, se despide.